En el vasto paisaje de la innovación tecnológica, pocas historias capturan la imaginación como la de Apple. En este capítulo veremos cómo una pequeña empresa iniciada en un garaje de California se transformó en el gigante tecnológico más valioso del mundo. Es una historia de visión, perseverancia y reinvención constante que cambiaría para siempre nuestra relación con la tecnología. En los próximos minutos descubriremos cómo Apple pasó de una inversión inicial de $1,350 a convertirse en la primera empresa en alcanzar una valoración de $3 billones, estableciendo récords que parecían imposibles en cada década de su existencia. $1976 fue un año decisivo en la historia de la tecnología. Mientras gigantes como IBM dominaban el mercado empresarial con mainframes que costaban millones, dos jóvenes visionarios trabajaban en un garaje en Cupertino. Steve Jobs, un carismático ex empleado de Atari de 21 años, y Steve Wozniak, un brillante ingeniero de HP de 26 años, compartían una visión revolucionaria: llevar la computación al hogar promedio americano. El contexto económico era desafiante. Estados Unidos apenas se recuperaba de una recesión, con una inflación del 5.8% y un desempleo del 7.7%. Los préstamos bancarios tenían tasas de interés del 15% y conseguir financiamiento para una startup tecnológica era casi imposible. Jobs vendió su furgoneta Volkswagen por $750 y Wozniak su calculadora HP 65 por $600, reuniendo los $1,350 iniciales. El sector tecnológico estaba dominado por gigantes establecidos. IBM valía $8,5 mil millones, HP $1,2 mil millones y Digital Equipment Corporation $1,5 mil millones. La primera orden significativa llegó de la tienda Byte Shop, que solicitó 50 computadoras Apple Inc. por $500 cada una. Jobs negoció términos de pago neto a 30 días y convenció a los proveedores de otorgar crédito para las partes. Esta primera prueba de su agudeza empresarial multiplicó el valor inicial de Apple. Para finales de 1976, varios inversores ángeles, incluyendo a Mike Markula, comenzaron a interesarse en la empresa. La primera valoración formal de Apple, en diciembre de 1976, fue de $80,000, multiplicando por 60 su valor inicial en menos de un año. El desarrollo del Apple II marcó el verdadero inicio de la revolución de la computación personal. A diferencia del Apple I, que se vendía como un kit para entusiastas, el Apple II fue diseñado como un producto completo para el consumidor promedio. Jobs insistió en detalles revolucionarios para la época: una carcasa de plástico moldeado en lugar de metal, un diseño elegante y un sistema de refrigeración silencioso. El costo de desarrollo del Apple II superó los $200,000, una suma astronómica para una startup en 1977. El proceso de diseño y producción enfrentó numerosos desafíos, desde la creación del primer molde de inyección de plástico, que costó $40,000, hasta el desarrollo de la primera fuente de alimentación conmutada en una computadora personal. La empresa expandió rápidamente su operación. De trabajar en un garaje pasaron a su primera oficina en Cupertino, contratando a sus primeros empleados con salarios competitivos y opciones sobre acciones, una práctica poco común en la época. El equipo creció de 3 personas a más de 100 en menos de 2 años. Las ventas del Apple II superaron todas las expectativas. En 1978, la empresa vendió computadoras por valor de $7.9 millones, con un margen de beneficio del 35%. El sistema operativo, el diseño del hardware y las capacidades gráficas a color del Apple II establecieron estándares que la industria seguiría durante años. En 1979, VisiCalc, la primera hoja de cálculo para computadoras personales, fue lanzada exclusivamente para el Apple II, transformando la máquina de un hobby en una herramienta empresarial esencial. Las ventas se triplicaron. Para finales de 1979, Apple había recibido múltiples rondas de financiación de capital de riesgo. La valoración de la empresa alcanzó los $100 millones, impulsada por ventas anuales superiores a $47 millones y una proyección de crecimiento exponencial. El 12 de diciembre de 1980, Apple protagonizó la mayor OPV desde Ford Motor Company en 1956. El momento no podría haber sido más oportuno. El índice Dow Jones había subido un 15% ese año, y el apetito por las acciones tecnológicas estaba en su punto máximo.
Las 4.6 millones de acciones se vendieron a $22 cada una, y para el final del primer día de cotización, el precio había subido a $29, valorando la empresa en $1.200 millones. La OPV creó unos 300 millonarios instantáneos entre los empleados de Apple, transformando la cultura empresarial de Silicon Valley para siempre. Steve Jobs, con solo 25 años, terminó el día con una fortuna de $239 millones. Durante este periodo, Apple revolucionó su estrategia de marketing. La empresa contrató a la agencia Chiat Day, desarrollando campañas publicitarias que establecerían nuevos estándares en la industria. El presupuesto de marketing se multiplicó por 10, alcanzando los $15 millones anuales. El valor de mercado de Apple había alcanzado los $5.000 millones, con ingresos anuales de $983 millones y un margen de beneficio del 50%. El desarrollo del Macintosh representó una inversión sin precedentes en innovación. El equipo de desarrollo, inicialmente liderado por Jeff Raskin y posteriormente por el propio Jobs, creció hasta incluir más de 200 ingenieros, diseñadores y programadores. El presupuesto total del proyecto superó los $80 millones. El famoso comercial 1984, dirigido por Ridley Scott, costó $1.500.000 en producción y se emitió durante el Super Bowl XVIII. La inversión publicitaria total para el lanzamiento del Macintosh superó los $15 millones, una cantidad astronómica para la época. El Macintosh introdujo innovaciones revolucionarias. Fue la primera computadora personal exitosa con interfaz gráfica de usuario y mouse. Su procesador Motorola 6800 corría a 8 MHz, con 128 KB de RAM y un revolucionario sistema operativo que ocupaba 64 KB. Sin embargo, el precio inicial de $2.495 limitó sus ventas. A pesar de generar $150 millones en los primeros 100 días, las ventas comenzaron a declinar. Las tensiones internas entre Jobs y el CEO John Sculley aumentaron, culminando en la salida de Jobs en 1985. A pesar de ingresos anuales de $1.500 millones, la valoración de Apple había caído a $2.000 millones, muy por debajo de su pico anterior. Los años sin Jobs fueron turbulentos. Apple experimentó con diversos productos, desde cámaras digitales hasta consolas de videojuegos, dispersando sus recursos y confundiendo a los consumidores. La empresa perdió cuota de mercado ante el avance de los PCs compatibles con IBM que ejecutaban Windows.